Sean bienvenidos entes más o menos conscientes. Yo soy la Caminante Fantasma, trayéndoles la esperada parte 3 de este documental / reseña histórica de la franquicia de Kitaro. Así que empecemos. La última vez quedó pendiente hablar sobre la versión de Gegege no Kitaro del 2018, y tras ver todos los episodios emitidos hasta ahora, pues creo que ya puedo emitir un juicio. Tengo algunos sentimientos encontrados, pero básicamente eso es lo que tengo que decir. Como tributo es excelente. Llega a mencionar varios elementos de Hakaba, y las referencias están ahí para quien las entienda. Y me gusta mucho eso de poner ilustraciones originales de Shigeru Mizuki en los intermedios. Lamentablemente, como trabajo derivativo, terminó arrastrando ciertos errores del pasado y también ciertos aciertos. Pero vamos por partes. No hubo ninguna vergüenza en mostrar que Kitaro de hecho es más inmortal que Jesús, aunque de hecho este Kitaro es el más definido, con una personalidad que se asemeja a la del Kitaro del 2007, pero mucho más consistente. Es incómodo, es raro, es estoico, pero funciona. La dirección de hecho está bastante bien, es dinámica, es creativa, y eso que el director tenía muy poca experiencia. Claro que en general se nota que esta versión fue hecha adrede con la intención de agradar a una audiencia mucho más amplia, incluyendo al fan del anime promedio, con todo y peleas flashy, al igual que tratar a Neko Musume como si fuera una waifu. Otra vez, esta interpretación es un retroceso. Los escritores no parecen saber cómo manejarla. Y eso que la volvieron una peleadora física competente. Su personalidad de ser dinámica y o tener conflictos propios se volcó hacia convertirse en el estereotipo de una tsundere, y no una tan agresiva. Al menos la parte romántica de su personaje fue tomada con discreción hasta ahora. Pienso que quizá le den más desarrollo o más profundidad, quizás hasta su episodio propio, pero si lo van a hacer es porque necesitan tenerla en pantalla y porque el waifu bait se huele a lo lejos. No es que me agrade, pero si hacen esto bien, se los agradeceré. Y hablando de waifus, Mana es un terrible personaje. Su rol y su manejo me hicieron apreciar a Yumeko. ¿Y por qué? Pues solo está ahí para ser salvada, o sea, hacer la damisela en apuros, alabar a los personajes, lo cual se hace molesto, o solucionarlo todo de una manera tonta y conveniente. A suerte no parece que vaya a haber un triángulo amoroso molesto, pero si apareciera estaría muy decepcionada. También siento que el Kitaro Squad está un poco desaprovechado. Ya los hemos visto, pero no mucho, y sus interacciones, aunque parecen que están definidas, tampoco se dejan ver. Otro personaje al cual voy a extrañar va a ser al papá de Kitaro, el cual, siendo un personaje con bastante potencial e historia y su carisma propio, en unas instancias ni aparece. Lo mismo se podría decir del hombre rata, excepto que tuvo un par de instancias antagónicas que me agradaron. Pero fuera de esto, el maltrato que se le da al personaje solo es satisfactorio si previamente ya ha hecho algo malo, y parece que los escritores le tenían algo de saña al pobrecito. Lo peor que tengo que decir es el problema del formato episódico, que es algo que viene arrastrando desde sus inicios. Sin embargo, ahora es extremadamente notorio debido a que la serie quiere extenderse a un público más allá de los niños. Varias de las aventuras son desarrolladas deprisa y sin tiempo de explorar a los villanos ni los temas, o siquiera de simpatizar con las víctimas. En una nota aparte, varios creadores de contenido ya han alabado a Kitaro por tomar temas actuales como el de los youtubers idiotas, pero de hecho estas cosas no llegan a ser exploradas de verdad. Solo había exploración temática en el episodio del tren fantasma. Esto me da esperanzas de que la serie pueda llegar a mejorar, pero no puedo ignorar que la serie a veces pone elementos modernos sin ningún propósito y que no terminan de ser explorados. Pienso que es en un intento de ser como Hakaba, pero sin la crítica social y la crudeza. Pero claro que tampoco quiere dejar de ser una aventura episódica. El anime en general tiene un tono un poco más frío y es menos cómico, aunque de hecho como serie de terror, con la buena dirección, la buena ambientación, está muy bien construida. De hecho es muy decente, incluso alejándonos de lo que es un anime para niños. Si mejoran estos aspectos, con gusto le daré un 6 de 10, y será la mejor versión de Gegege no Kitaro, a pesar de Mana. Si se queda en este extraño limbo de ser y no ser, será un 5 de 10 en mi escala, aunque aún así me agrada, no lo malinterprete. Claro que si empeora, aunque lo dudo porque de hecho veo bastante cariño puesto en este proyecto, puede ser un 4 de 10. Eso es lo que tengo que decir hasta ahora de la serie. Quizá luego haga un pequeño complemento para decir al final cómo resultó. Y ahora hablemos de las películas.
Lamentablemente no voy a hablar de todas las películas animadas, porque estas están muy poco disponibles y porque son también demasiadas como para mencionarlas todas. Eso sí, en su mayoría son simplemente un episodio más largo y algo más cinematográfico. Tampoco habría mucho que decir sobre ellas. Por otra parte, Yokai Watch, Shadow Side, El retorno del rey Oni, me interesaba algo más. Aparte de ser la única animación de Kitaro que no fue hecha por la Toei, fue uno de los últimos trabajos en los que se involucró Shigeru Mizuki. Así que podría haber sido interesante, aunque Kitaro parecía más como un ayudante que en un rol protagónico. Lamentablemente esta película tampoco está disponible, aunque quizá haga un pequeño complemento para hablar de ella, pero sería algo corto. Eso sí, esta sección iba a rellenarla hablando acerca de los dos live actions de Kitaro. Hay uno tercero para televisión, el cual, bueno, simplemente no lo he podido hallar. Así que vamos a hablar de las dos películas fílmicas live action de Kitaro. La primera de ellas, Gegege no Kitaro, que salió a la luz en el 2007, es como cualquier película mala de anime adaptado a live action. El presupuesto es bajo y los efectos especiales fueron malísimos. Y cuestiono altamente la decisión de que un actor joven adulto interprete a Kitaro. Digo, Kitaro es un niño. Se nota también que el director tenía poca experiencia o que de plano no es muy bueno. Los actores mismos se sienten incómodos con sus personajes y a veces no saben cómo actuar. Eso sí, si disfrutan en lo más mínimo de ver películas malas, esta película vale oro. Hay escenas bastante extrañas. Kitaro queda calvo en una escena. Es bastante bizarra. Eso sí, como trama es súper genérica. Es simplemente, igual que las películas animadas, un episodio alargado. Y no ayuda que, de hecho, hay varias escenas incómodas donde una secuencia sigue por demasiado tiempo. Y se nota que el actor también estaba incómodo. La edición es casi nula. Hubiera durado quizás simplemente 40 minutos de haber eliminado todo este tiempo muerto incómodo. Aunque claro, tampoco era que hubiera muchas posibilidades de que saliera bien. La presentación en sí es floja, pero como digo, tiene escenas raras que simplemente te causa risa. Por otra parte, la segunda, Gegege no Kitaro y la maldición del milenio. Esta, de hecho, me sorprendió porque se notaba que tenía mayor presupuesto y claro, no es una secuela directa de la primera, aunque todos los actores repitieron su papel. Pero esta, de hecho, es increíblemente más disfrutable que la anterior. Sigue siendo una película mala. De todos modos, adaptar animación a live action ha sido una paradoja que hasta ahora nadie ha conquistado. Pero dentro de lo mala que es, aquí al menos hubo un esfuerzo. Los disfraces siguen viéndose baratos y los efectos también, pero los efectos mejoraron, la dirección ahora es mucho más dinámica. Ahora las escenas de pelea sí me las puedo creer, aún dentro de lo extrañas que se ven. Aprecio que hayan utilizado efectos prácticos y no en CGI. Y también el cambio en el vestuario de algunos personajes como Neko Musume les permitieron moverse con mayor comodidad, lo cual hizo que también los actores se sintieran mucho más cómodos. Aunque sigo cuestionando el hecho de por qué Kitaro sigue siendo un joven adulto y no un niño. Claro que en esta película también hay varias referencias, incluso hay una referencia al nacimiento de Kitaro, cosa que se aprecia, y no simplemente es otro episodio más, sino tiene toda la intención de contar una historia. Claro que aún así sigue siendo mala. Solo hay que decir que mete demasiado a la historia, desde una historia de una maldición familiar, hasta una historia de venganza, una conspiración, el poder del amor. Sí, se torna demasiado random para el último acto. Pero la recomiendo mucho más que la anterior. La primera película sería un 3 de 10 y la otra sería un 4 de 10. Son malas, pero cuando menos son graciosas dentro de lo que son. Y ahora vamos a lo bueno. La documentación del manga. Sí, créanme, esto es lo bueno. Y como dije en el spoiler, la historia de Kitaro comienza sin Shigeru Mizuki. Aunque claro, puse una imagen un poco falsa en el spoiler, pero no me juzguen. Todo comenzó en la década de los 30, en un medio previo al manga, el Kamishibai, el arte de contar historias mediante imágenes en un teatrillo de madera o cartón. Se presentaban en plena calle y muchas veces el artista o kamishibaya montaba su teatrina en la parte de atrás de su bicicleta. Kitaro nació en un kamishibai creado por Masami Ito, no confundir con Ito Masami, siendo la imagen que ven en pantalla la única que queda del trabajo original.
Shigeru Mizuki vio esta historia cuando era un niño, y se sabe que en 1954, cuando él mismo ya era Kamishiwaya, fue a buscar al autor original y a pedirle permiso para hacer su propia historia acerca de Kitaro, la cual empezó como un Kamishibai. Sin embargo, posteriormente pasaría al manga. Claro que antes de continuar, habría que aclarar qué cosa es un manga Kashihon o un manga de alquiler. Es un formato de publicación que actualmente está en desuso, en el cual se publicaba un pequeño volumen y estos eran comprados por tiendas donde se los alquilaba a los lectores. El formato fue popular en los 50 y 60, pero posteriormente fue reemplazado por la publicación en revistas y la venta de tomos recopilatorios. Y es así como en 1958 tenemos lo primero que salió de la franquicia de Kitaro. En su contrato con la editorial Togetsu, Shigeru Mizuki publica Kaiki Neko Musume, o La extraña hija gato. Hasta ahora hay un leve debate sobre si se trata o no de la historia de Neko Musume, pero pueden tomarlo como el spin-off precuela del personaje fácilmente. Solo que en esta ocasión la chica sí tiene un nombre, Midori. Es una historia de origen bastante parecida a la de Kitaro, en la cual un hombre común termina recogiendo a una niña yokai del cementerio y criándola como si fuera suya. Solo tuvo un tomo y no se ha reimpreso lamentablemente. Ahora es casi un artículo de colección. Y como ya vimos, Hakaba Kitaro se publicó a finales de 1959 en formato de Kashihon, sin ningún problema, al menos hasta el cuarto tomo, tras el cual por problemas de dinero Shigeru Mizuki abandonó a Togetsu y se fue a la editorial Utsuki. Supongo que pagaban mejor. Claro que Togetsu todavía conservaba los derechos del nombre de Hakaba Kitaro y decidió continuar la serie sin el autor. Y si bien se publicó como Hakaba Kitaro, para evitar confusiones, digámosle, como otros ya le han dicho a esta versión, Fake Taro, o el Kitaro de Takeuchi Kanko. En un inicio Takeuchi Kanko intentó continuar con la historia y el estilo de Shigeru Mizuki, pero desde cierto punto intentó irse por algo completamente diferente. Lamentablemente no he podido leer la historia porque no está traducida, pero tengo entendido que es mucho más violenta, cosa que sale a la luz fácilmente. Este es uno de los signos narrativos de Takeuchi Kanko, que se ve reflejado en su otro trabajo más icónico, Genki Mandari. Fake Taro en sí quiso hacer su propia historia. Comenzó por deshacerse del personaje insignia de Shigeru Mizuki, el hombre rata, asesinándolo a manos de un yokai llamado Kineko. Esta versión más violenta, más sangrienta, y si quieren decirlo así más oscura, en realidad no tuvo mucho éxito, pues si bien Shigeru Mizuki tiene una narrativa un tanto desastrosa, esta es aún peor. Si les interesa saber más sobre Fake Taro, dejaré un link con un artículo en inglés sobre esta serialización y sobre el mismo autor. Ahora, volviendo a Shigeru Mizuki, para evitar problemas legales y para mudarse definitivamente de editorial, con su historia intacta, los primeros 4 volúmenes de Hakaba Kitaro fueron rebautizados como Kitaro Yawa, o los cuentos de la noche de Kitaro. Y tras esto, Hakaba Kitaro siguió publicándose hasta el 64, donde lamentablemente la editorial Utsuki terminó en la bancarrota. En 1965, Shigeru Mizuki comenzaría a publicar en revistas, más específicamente en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha, llegando a publicar en simultáneo con el dios Osamu Tezuka. Durante estos años sacó varias series cortas, algunos capítulos de Hakaba Kitaro, y entre sus nuevas creaciones destaca Akuma-kun. Sin embargo, no le fue tan bien a Kitaro como Shigeru Mizuki quizá hubiera querido. Claro que el editor le tenía bastante fe a Kitaro y deseaba darle un impulso, por lo cual se contó con un productor de la Toei. Y hay que mencionar que en ese tiempo, la Toei como productora se dedicaba a live actions, aunque ya tenían miras en la animación. Y el resultado fue el live action de Akuma-kun, el cual impulsó la popularidad de Shigeru Mizuki y eventualmente llevó al cambio de título, de tono, que creó a Gegege no Kitaro, el anime y el manga, como ya los conocemos, serializándose Gegege no Kitaro hasta 1969 en la misma revista, sin tener un verdadero final lamentablemente. Pero para entonces Shigeru Mizuki ya tenía los derechos plenos sobre su obra. Aquí es donde las cosas se complican, pues técnicamente Gegege continuó publicándose hasta los 90, pero en varias revistas y en múltiples contextos. El tener un formato de historias independientes autoconclusivas le permitía al autor continuar su historia a su antojo indefinidamente, lo cual, como ya hemos visto, a la larga se volvería un problema. Una de estas serializaciones fue Kitaro to Nezumi Otoko de 1973, Kitaro y el hombre rata.
una serie cómica y un poco más irreverente girando en torno a la relación de estos dos personajes. Dentro de esta serie también aparece un extraño cambio de diseño para Nekomusume, el cual posteriormente sería revertido para Shin Gegege no Kitaro y también para la serie Shinpei. Pero llegaremos a eso. Ahora déjame poner esta advertencia aquí. El final de los 70 fue una época muy rara para Kitaro. Todo comenzó con la serie llamada Kitaro's Sport, o los deportes del este de Kitaro, o los deportes de Tokio, depende del editorial. Salió una serie dedicada al sumo y otra dedicada al béisbol. La del sumo pues es bizarra en el sentido anglosajón debido a que vemos a Kitaro más adulto que se dispone a entrar a un torneo de sumo donde los participantes no son yokais, sino humanos con poderes. Y hay algo de contenido sexual un tanto explícito por ahí. Y la de béisbol, que es por alguna razón Kitaro yendo a una secundaria de yokais y entrando al equipo de béisbol. Y no encontré lamentablemente más detalles, aunque pertenece a esta tríada extraña. Pero sin duda la que destaca de estas serializaciones es Soku Gegege no Kitaro, que se puede traducir como la continuación de Gegege no Kitaro. La historia se sitúa con Kitaro, que por alguna razón ahora su chaleco mutó en un suéter y ya crecido entra a una secundaria humana. Pero no crean que lo veremos en una suerte de slice of life escolar, sino lo veremos en situaciones subidas de tono y sí, es bastante explícito a pesar de que fue publicada en la revista Shonen Sunday. Además de tener a Kitaro en paranormales y disparatadas situaciones R18, porque créanme, el Shigeru Mizuki no se iba con tonterías, la historia se tornó increíblemente cínica. Aquí Nekomusume fuerza a Kitaro a convivir con ella, para luego ser asesinada. Sé que la historia de Nekomusume es extraña, pero que le hiciera esto al personaje simplemente se siente mal. Pudo haber elegido ser así por muchas razones, que caen en lo especulativo. Lo más probable es que el autor estuviera cansado de la versión más popular de su trabajo, pero eso no justifica que esta historia ahora se trate de una comedia sexual cuyo mayor atractivo es la rareza y el morbo. Algunas viñetas sí son graciosas, pero es un humor vulgar y el cinismo no ayuda. Aunque debo admitir que es interesante, y no creo ser la única que piense así. Si les interesa saber más sobre Soku Gegege no Kitaro, dejaré un blog que narra un capítulo y la escritura en japonés para que lo busquen, pero váyanse con cuidado. Y en una nota aparte, valdría decir que esta serie tampoco tiene un final como tal. Dejemos ahora este particular periodo en la historia de Kitaro. En 1998, la Comic Bonbon, a conmemoración de la tercera versión del anime, sacó un manga bajo el título de Gegege no Kitaro, con otro artista, pero con la participación de Shigeru Mizuki en la historia. Unos años más tarde saldría Shin Gegege no Kitaro, la cual narraría más aventuras, se podría decir típicas, de estos personajes, incluyendo al Kitaro Squad, para que en unos años apareciera Shinpei Gegege no Kitaro, de nuevo con Shigeru Mizuki al mando, pero esta vez intentaría introducir a un yokai al cast principal llamado Shisa. El problema es que no hay mucha información de este personaje ni imágenes. Al parecer simplemente no fue muy popular. Sin embargo, Shinpei Gegege no Kitaro es importante pues fue una de las últimas series largas que obtuvo esta historia. Luego seguirían series cortas y one-shots como Kitaro and the Sci-Fi, Kitaro to Shirayuki Hime, entre otros. Y entre todos estos destaca Gegege no Kitaru Jikokugen, o el viaje al infierno de Kitaro. Este arco se trata del viaje al infierno que realizan Kitaro y el hombre rata. Kitaro se reencuentra aquí con su madre, y el hombre rata descubre cosas acerca de su origen. Estas cosas son puntos importantes y significativos para la historia, no solo para Gegege, sino como, por así decirlo, como arcos de personaje. Lamentablemente en este aspecto la historia se queda a medias y como una aventura más. Destaqué esta serie en particular porque pudo haber sido un final bastante decente para Gegege no Kitaro, aunque lamentablemente no fue así, y a la serie se le hizo un mal hábito eso de no plantear un final. Luego obtuvimos un crossover con Akuma-kun bajo el nombre de Kitaro Tai Akuma-kun, el cual confirma que estas historias ocurren en el mismo universo.
aunque desde el inicio compartieron personajes, así que no es la gran cosa. Y estas serializaciones pequeñas y one-shots independientes siguieron hasta 1997. De ahí en más, Shigeru Mizuki sacó títulos como Gegege no Moto, entre otras cosas. Sin embargo, estos son títulos para historias autobiográficas del autor y no tienen nada que ver con Kitaro, excepto quizá que habla del proceso creativo. En 2007, por la salida del anime de ese año, salió otro manga con el título de Gegege no Kitaro, pero solo era una extensión del anime. Shigeru Mizuki no estuvo involucrado. No hay mucho que decir acerca de este producto, salvo que no es de mucha calidad. En 2010, una editorial publica para el mercado extranjero y local The Kitaro Collection, la forma más accesible y completa de leer a Kitaro, una recopilación que incluye los primeros arcos de Hakaba y también los arcos más recordados del Gegege clásico. La edición incluía ilustraciones nuevas del mismo Shigeru Mizuki. En 2011, Shigeru Mizuki, por sí mismo, publica Kashihoban Hakaba Kitaro, un recopilatorio de todos los volúmenes originales publicados en el formato de Kashihon, con portadas redibujadas por otro artista en un estilo más realista. Siendo esto lo último que hizo relacionado a Kitaro. Y ahora hablemos un poco del autor, Shigeru Mizuki. Este hombre sin duda fue todo un ícono. Fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, nació zurdo y perdió el brazo izquierdo durante la guerra. Aún así, aprendió en unos años a dibujar con la mano derecha y se volvió mangaka. Solo unos años después de eso. En una entrevista confesó que su personaje favorito siempre fue el hombre rata. Y hace poco se halló un escrito suyo donde confesaba lo mucho que le dolía que le prohibieran escribir un manga de Japón perdiendo la guerra. Le encantaba la comida rápida. Su primer premio se lo dieron en los 70 por su manga Hitler, un manga histórico. También fue historiador. Este hombre tenía un crush con Marilyn Monroe. También inspiró miles de infancias japonesas. Una de sus obras técnicamente fue el primer anime de terror de la historia. Sin duda, hizo muchas cosas. Recopiló e ilustró muchos mitos populares japoneses, algunos de ellos directamente de las historias que su abuela le contaba, pero lamentablemente nunca pudo darle un final verdadero a su historia más grande, aunque quizá él nunca quiso darle un final. Shigeru Mizuki falleció en 2015, a la edad de 93 años. Yo supe de la existencia de Gegege no Kitaro más o menos a mediados de 2013. Para ese punto, las historias de terror convencionales ya me habían aburrido, y le tomé cariño a Kitaro, por su peculiar forma de ser. Claro que en cierto punto, después de ver y leer capítulo tras capítulo, sin encontrar un verdadero final, terminé dejándolo de lado un tiempo. Luego supe de la adaptación del 2018, y me di cuenta de que nadie había hablado de esta serie en su totalidad, y que de hecho había mucha ignorancia sobre este producto. Y hasta ahora hay quienes creen que la madre de Kitaro era humana y que Kitaro es solo medio yokai, pero no los juzgo. Es una historia de más de medio siglo de antigüedad, a la que nunca el occidente le prestó mucha atención. Y en estos tiempos donde cuesta tanto llamar la atención, una historia tan modesta no les hubiera importado. Porque sí, Kitaro fue una historia bastante modesta en sus orígenes. Pero me parece increíble, porque desde los años 30 o incluso antes, Kitaro ha estado en la mente de alguien. Y así concluye mi aporte sobre la franquicia de Kitaro. Su historia, qué tan bien le fue, qué tan mal le fue, sus mejores, sus peores y sus más extraños momentos. Muchas gracias por todo su apoyo. Apreciaría mucho que pudieran difundir este material. En un futuro, o sea, en 2 o 3 semanas, volveré, obviamente, hablando de otro tema. También estaré escuchando peticiones acerca de qué serie o qué producto, qué manga, qué cómic quisieran que cubra. Aunque claro, no prometo nada, al menos a corto plazo. Así que me despido. Han oído la muerta voz de la caminante fantasma. Muchas gracias por acompañarme en este camino. Adiós.